El humano siempre explica menos de lo que podría. Detalla el fenómeno, lo describe, lo mide, lo modela, pero cuando está por llegar al hueso, al cierre que revela el fondo real, se detiene. Siempre se detiene. En ciencia, en filosofía, en política, en psicología, en espiritualidad, en arte, en sociología. Cambia el lenguaje, cambia la máscara, cambia el disfraz, pero el freno es el mismo. El freno no es técnico, no es que falten datos, no es que no se pueda. El freno es existencial. Explicar hasta el final tiene consecuencias que el humano no está dispuesto a asumir, porque cuando una explicación llega al fondo ya no permite seguir creyendo lo mismo, seguir actuando igual, seguir culpando afuera, seguir siendo quien uno era. Entonces, para evitar eso, el humano inventó una forma sutil de evadir, la explicación inconclusa que suena profunda, pero no lo es. Una teoría elegante, pero incompleta. Una hipótesis sin cierre, una frase circular, una analogía bonita, una espiritualidad vaga, una solución mágica, un sistema con parches. Y lo más grave, la mayoría lo acepta con alivio, porque si el cierre real se dijera, pasaría algo fatal para el ego. Si esto es así, entonces todo lo que hice, creí, defendí y sostuve hasta ahora fue parte del problema. Y ahí nadie quiere llegar. Por eso las ciencias se detienen en el cómo, y evitan el por qué. Por eso las religiones prometen, pero no explican. Por eso las filosofías giran y giran sin clavar la estaca. Por eso la psicología etiqueta, pero no deconstruye del todo. Por eso la política reforma, pero no transforma. El humano aprendió a frenar justo antes de cruzar el umbral de la verdad final. No porque no sepa, no porque no pueda, sino porque sabe que si cruza, ya no puede volver. Y es más cómodo quedarse en la teoría que te deja intacto que entrar en la verdad que te exige mutar. Ejemplos reales para ilustrar el patrón. Una institución académica designa comités para investigar la desigualdad de género. Tras múltiples informes, reconoce que existen barreras estructurales, pero evita preguntar por qué las personas que integran esos comités siguen siendo mayoritariamente hombres, o por qué las redes informales favorecen a ciertas mujeres sobre otras. Se queda en el qué ocurre, y no aborda el por qué lo sostengo yo cuando participo. Un gobierno reconoce que la violencia policial es un problema. Forma una comisión, publica estadísticas, realiza cumbres, pero no se le pregunta o no se responde por qué el oficial que actúa violentamente fue promovido, por qué la estructura de incentivos lo amparó y por qué los ciudadanos lo aceptan sin cuestionar su rol. Se detiene antes de cuestionar la propia participación del sistema en la violencia. Una empresa dice, nos enfocamos en la sustentabilidad y presenta informes de reducción de emisiones, pero no indaga por qué los ejecutivos siguen obteniendo bonificaciones vinculadas a la expansión de la producción o por qué los consumidores aceptan productos más baratos sabiendo que se fabrican en condiciones precarias. El informe se queda en los números. Evita preguntar por qué no cambiamos los marcos de valor que sostienen esa producción. Todos estos casos tienen en común que el humano, como colectivo o como individuo, implementa explicaciones que llegan hasta un cierto punto, pero evitan el cambio profundo que implicaría asumir que uno mismo forma parte del sistema que reproduce aquello que critica. El humano necesita una justificación, Sion. Siempre. No puede vivir sin una narrativa que le permita pensar que es una buena persona, que tiene razón o que no es responsable de lo que sucede a su alrededor. Y como el mundo real contradice eso constantemente, la mente recurre a algo más poderoso que la lógica, la autoabsolución estructural. Cada individuo vive dentro de un relato que lo exonera. No importa qué haga, no importa a quién afecte, qué tolere, qué ignore o qué reproduzca. Siempre hay una frase que le permite dormir tranquilo. Ese relato puede adoptar muchas formas. Hago lo que puedo. No depende de mí. Yo no soy como los demás. Todos harían lo mismo. Es culpa del sistema. Al menos no cometo delitos. Trabajo y me lo gané. Si no lo hago yo, lo hará otro. Cada una de esas frases es un ladrillo de una muralla invisible que protege la identidad de quien las dice. Y esa muralla no es un error, es un sistema de defensa, porque si el humano pudiera ver con claridad el impacto completo de sus decisiones, directas o indirectas, no podría sostenerse emocionalmente. Por eso la justificación no es un lujo, es un pilar estructural de la estabilidad psicológica moderna. Pero esa estabilidad tiene un costo. Elimina la posibilidad de transformación profunda. Mientras exista una excusa, no existe la responsabilidad.
Y sin responsabilidad no hay cambio real. Una persona puede estudiar filosofía, militar en causas sociales, hacer trabajo voluntario, enseñar, investigar o donar dinero, pero si en su núcleo todavía cree que no forma parte del problema, entonces todas sus acciones estarán contaminadas por esa falsedad inicial. Y ese es el motivo por el cual el mundo parece moverse, pero no se transforma. Por cada paso visible hacia adelante hay una justificación invisible que impide el giro profundo. Por cada revolución, una zona de confort que permanece intacta. Por cada denuncia social, una estructura individual que no se toca. Por cada sistema nuevo, un yo que sigue intacto. La autoabsolución es el sistema inmune del ego. Y por eso tantas personas pueden funcionar dentro de estructuras injustas sin experimentar colapso emocional. Porque nadie se siente verdaderamente responsable. Cada uno tiene una razón, cada uno tiene un relato, hasta que alguien rompe el molde y se atreve a decir, sí, yo también soy parte del problema, y no me gusta, pero lo sé. Y en ese momento, solo en ese momento, aparece la posibilidad real de un cambio de estructura. Ejemplos reales. Un funcionario de alto rango impulsa leyes ambientales mientras mantiene inversiones en empresas que depredan ecosistemas. Justifica su accionar diciendo que su rol es cambiar las cosas desde adentro, pero evita reconocer que su propio ingreso depende de sostener el sistema que dice transformar. Una persona que defiende el derecho a la vivienda compra una segunda propiedad para alquilarla a precios altos. Se considera justa porque ofrece un buen espacio y es su derecho, pero no se permite pensar que está contribuyendo activamente a la especulación inmobiliaria que margina a otros. Un ciudadano común critica la corrupción mientras paga en efectivo para evitar impuestos. Sostiene que todos lo hacen o que el Estado no merece su dinero, sin ver que esa lógica individual es la base estructural de lo que critica en los demás. El humano vive dentro de un sistema interconectado, un ecosistema, un planeta, una red. Lo sabe, lo enseña, pero no lo siente. Y esa desconexión emocional es lo que lo convierte en un riesgo. Para poder funcionar en su vida diaria sin quebrarse, la mente humana activa un mecanismo de supervivencia simple pero brutal. Lo que le pasa al otro no me afecta. Ese corte emocional se llama desconexión funcional. Y sin él, la mayoría de las personas no podría atravesar una semana sin angustia profunda, porque si realmente sintieran como propio el sufrimiento de otros, el niño con desnutrición, el anciano abandonado, la familia desalojada, el trabajador precarizado, el animal encerrado, el suelo envenenado, el agua contaminada, no podrían seguir funcionando como si nada. Entonces la mente corta, se anestesia, se desconecta. Y esa desconexión no es un error, es una estrategia de adaptación emocional, una forma de tolerar un entorno éticamente difícil de sostener. ¿Cómo funciona? Separa el mundo en yo y otros. Todo lo que no me afecta directamente queda clasificado como ajeno. Si no lo vivo, no me involucra. Si no lo veo, no me toca. 2. Reduce al otro a una categoría. En lugar de ver a una persona con historia, emociones, derechos, se lo convierte en pobre, preso, extranjero, piquetero, político, planero, empresario, militar, migrante, desconocido. Cuanto más abstracta es la categoría, menos empatía se activa. 3. Repite frases para blindarse. No puedo hacer nada. Siempre fue así. Yo no tengo la culpa. Ya tengo mis propios problemas. Dios sabrá por qué. No me corresponde. 4. Retoma la rutina diaria sin conflicto interno. Ejemplos reales. Un ingeniero trabaja en el desarrollo de un pesticida altamente rentable. Sabe que hay estudios que demuestran efectos nocivos sobre la salud humana y el ambiente, pero se enfoca en su rol técnico y en la eficiencia del producto. Siente que no es su decisión final y que su trabajo ayuda a alimentar al mundo. Una persona compra ropa económica en tiendas multinacionales. No investiga ni quiere saber de dónde viene la prenda. Cuando escucha sobre trabajo esclavo o explotación infantil, lo considera lamentable pero inevitable y vuelve a comprar en el mismo lugar por precio y conveniencia. Una pareja elige vivir en un barrio privado sobre tierras que antes eran humedales. Sabe que el emprendimiento afectó al ecosistema local y desplazó a familias humildes, pero lo justifica diciendo que es una mejor opción para sus hijos. La frase que lo define, el humano no es insensible, es selectivamente sensible, siente solo aquello que no lo obligaría a cambiar. El problema de fondo, en el pasado, esta desconexión era útil.
En tiempos de escasez, priorizar a los propios era una estrategia de supervivencia. Pero hoy, con capacidad tecnológica y productiva para cubrir las necesidades básicas de todos los habitantes del planeta, la desconexión ya no es defensiva, es la base de la indiferencia organizada. Hoy podríamos cooperar como especie, pero seguimos funcionando como si no tuviéramos nada que ver con el otro. Y esa desconexión, mantenida de forma crónica, ya no es una solución, es parte del problema. El humano tiene la capacidad de pensar. Puede observar, analizar, comparar, deducir, pero rara vez lo hace hasta el final, no porque le falte inteligencia, sino porque al fondo de ese proceso lo espera algo que no quiere encontrar: responsabilidad. Pensar con profundidad real activa una cadena lógica que incomoda. Una vez iniciada, esa cadena no se detiene sin consecuencias. La cadena que nadie quiere activar. Si pienso, veo. El pensamiento auténtico no confirma lo que ya creo, revela lo que es, me obliga a mirar lo que siempre estuvo ahí, aunque no lo quisiera ver. 2. Si veo, entiendo. Lo que parecía azaroso o ajeno se convierte en una estructura clara. Empiezo a notar patrones, comprendo el origen y las consecuencias. 3. Si entiendo, ya no puedo justificar. Las excusas empiezan a sonar vacías. La frase "yo no sabía" deja de tener sentido. El relato interno que me liberaba de toda participación se desarma. 4. Si no puedo justificar, me vuelvo responsable, y no es lo mismo que ser culpable. Responsabilidad implica conciencia activa. Ya no puedo mirar hacia otro lado sin saber que estoy eligiendo hacerlo. Y si soy responsable, no puedo seguir igual. Ya no puedo votar, consumir, callar o participar como antes, porque ahora sé, y saber cambia todo. 6. Y si no puedo seguir igual, aparece el conflicto entre lo que sé, lo que hago y lo que debería hacer. Ese desajuste genera malestar, tensión interna, disonancia, a veces sufrimiento. ¿Qué hace la mente ante esto? Evita la cadena completa. Piensa de a ratos, piensa en temas seguros, piensa en abstracto, pero no piensa de verdad, porque si lo hiciera no podría mantenerse igual. Ejemplos reales. Una persona con estudios en nutrición conoce los efectos del exceso de ultraprocesados, pero en la vida cotidiana compra los mismos productos para sus hijos por practicidad o costumbre. Justifica diciendo que una vez cada tanto no hace mal, sin revisar la contradicción entre su conocimiento y su conducta sostenida. Un docente universitario que enseña sobre justicia social acepta trabajos de consultoría con empresas que aplican modelos de exclusión laboral. Sabe que hay tensión entre lo que predica y lo que practica, pero relativiza diciendo que necesita el ingreso o que puede influir desde adentro. Un activista ambiental participa en campañas públicas, pero no cuestiona el consumo digital que implica sus redes, dispositivos, viajes o estilo de vida urbano intensivo en energía. La contradicción lo incomoda, pero la racionaliza diciendo que el mensaje es más importante. La frase que lo resume todo: el humano no tiene miedo de pensar, tiene miedo de lo que pasaría si pensara con honestidad hasta el final. El mecanismo de protección. La mente, para conservar el equilibrio, aprendió esta fórmula: pensar es peligroso si me obliga a actuar, y como no quiere actuar, elige no pensar del todo. En su lugar, se distrae, se especializa, se espiritualiza, se profesionaliza. Todo eso permite aparentar profundidad sin activar el cambio que implicaría sostener la coherencia. Conclusión de esta etapa. El humano es capaz de entender el universo, pero rara vez se permite entenderse a sí mismo sin anestesia. Puede resolver ecuaciones complejas, pero no tolera mirar con claridad las contradicciones en su vida diaria. Puede desarrollar inteligencia artificial, pero no puede sostener inteligencia emocional cuando lo pone en jaque. Ver con claridad implica actuar, y actuar implica dejar de ser quien uno era. Por eso, aunque pueda ver, prefiere no hacerlo. La vida humana, tal como la conocemos hoy, está organizada como una escenografía funcional, una estructura cuidadosamente diseñada para que nadie tenga que pensar demasiado, pero todos puedan sentirse importantes. Cada pieza del mundo moderno, la política, la religión, la ciencia, la espiritualidad, la economía, la cultura, cumple una doble función: brindar contención simbólica y evitar el cuestionamiento estructural profundo. Todo está dispuesto para sostener la ilusión de que el sistema tiene sentido, de que los problemas son temporales y de que cada persona está haciendo lo mejor que puede. Pero en su fondo es un teatro donde la estructura es muchas veces violenta, pero la puesta en escena es amable, donde el guión es desigual, pero los actores sonríen.
donde el sufrimiento se oculta detrás del decorado y lo que se exhibe es una versión editada y digerible de la realidad. Las grandes máscaras del teatro. La ciencia, como garantía de verdad, aunque muchas veces repite modelos sin cuestionarlos, evita preguntas incómodas o responde a intereses económicos. 2. La religión como escudo moral, aunque puede justificar abusos, excluir a personas y sostener estructuras patriarcales sin revisión profunda. 3. La política como promesa de cambio, aunque gran parte de sus mecanismos dependen de mantener el statu quo, rotar discursos y evitar tocar los privilegios reales. 4. La espiritualidad como refugio emocional, aunque muchas veces funciona como un calmante que reemplaza la acción y la transformación concreta por bienestar subjetivo. 5. El mercado como símbolo de progreso, aunque gran parte de sus beneficios descansan en el sacrificio de poblaciones vulnerables y la degradación ambiental. 6. La cultura como sentido de pertenencia, aunque muchas veces perpetúa desigualdades y formas de violencia simbólica disfrazadas de identidad o tradición. ¿Qué tienen en común todas estas formas? Todas permiten que el humano no piense hasta el fondo, pero igualmente se sienta activo, consciente o comprometido. Todas permiten simular que se está en camino hacia una solución sin tener que llegar nunca. Es una coreografía. Hay movimiento, pero no hay desplazamiento real. La persona que va a misa, que milita, que emprende, que estudia, que se indigna, que publica en redes, que medita, que enseña, que dona, que participa, puede seguir sintiéndose parte de una causa sin tener que desarmar su forma de vida. Y así la estructura se preserva. El decorado más perfecto es el que no se nota. El sistema no necesita censurar al que piensa, no necesita callar al disidente, no necesita perseguir al rebelde. Le basta con asignarle un lugar en la obra. El crítico tiene su canal, el intelectual tiene su foro, el espiritual tiene su comunidad, el inconforme tiene su grupo, el denunciante tiene su audiencia, el activista tiene su causa, el consumidor consciente tiene su marca favorita. Cada uno cree estar rompiendo el sistema, pero sigue actuando dentro del decorado. Frase clave. La civilización no está organizada para encontrar la verdad, está organizada para sostener la ilusión de que ya la estamos buscando. ¿Qué pasa si alguien rompe el decorado? Si alguien señala que todo esto es una obra, pierde el personaje. Y sin personaje no se puede interactuar con los demás. Queda fuera de la función. Por eso muchos prefieren seguir actuando su papel, aunque ya no crean del todo en el guión. ¿Y si un día el humano se viera hasta el final? Imagina que sin aviso previo el ser humano despertara con una capacidad nueva, la posibilidad de verse a sí mismo sin filtros, sin excusas, sin miedo, sin distorsión, no como un acto espiritual ni como una moda pasajera, sino como una función estable de la conciencia. Ver con claridad lo que hace, por qué lo hace, qué efectos genera, qué estructuras sostiene y qué debería dejar de hacer. Una conciencia lúcida, sin margen de negación. 1. Colapso de la máscara. El primer impacto sería interno. El humano vería que mucho de lo que creía hacer por valores nobles en realidad respondía a miedos, costumbres o intereses personales. Lo que pensaba que hacía por amor quizás era por dependencia. Lo que defendía como justicia era conveniencia de grupo. Lo que consideraba natural era cultura heredada. Lo que negaba como exageración era daño normalizado. Lo que evitaba como ajeno era parte directa de su responsabilidad. Ya no podría decir yo no sabía, porque ahora lo ve. 2. Fin de la coartada. Con la visión clara, la justificación se vuelve inviable. No se puede decir yo no soy parte cuando todo se muestra de forma transparente. Comprar un producto que implica trabajo forzado. Consumir alimentos que degradan ecosistemas. Aportar a estructuras laborales inequitativas. Ignorar realidades que uno podría transformar con su tiempo o recursos. Celebrar lujos que solo existen gracias a carencias ajenas. Nada de eso puede seguir siendo invisible. El humano sabría lo que hace, lo que permite y lo que implicaría dejar de hacerlo. Y ahí, la culpa deja de ser útil. La responsabilidad se vuelve inevitable. 3. Muere la competencia, nace la coherencia. Si el humano se viera hasta el fondo, la lógica de competir dejaría de tener sentido. Se revelaría como lo que es, una forma elegante de sostener la desigualdad mientras se legitima el privilegio. No haría falta una ideología para cambiar, ni una moral externa, ni una ley. Simplemente sería incoherente continuar con prácticas que generan daño evitable cuando uno ya ve ese daño con claridad. La cooperación no aparecería como una virtud.
Aparecería como la única forma de no romperse por dentro. 4. Colapsa el teatro. Con el humano viendo, muchas estructuras perderían su soporte simbólico. Religiones que funcionaban por misterio ya no tendrían zonas oscuras. Ideologías que se sostenían en enemigos perderían fuerza divisoria. Estados construidos sobre fronteras mentales se volverían obsoletos. Empresas que vivían de ocultar costos sociales ya no podrían justificar su lógica. Familias que funcionaban por roles heredados empezarían a reorganizarse desde otro lugar. No haría falta imponer ningún modelo nuevo. Las máscaras caerían solas, y con ellas caería el guión. 5. Nace el mundo poscoartada. El mundo que emergería no sería utópico, tampoco perfecto, pero sería otro. Uno donde nadie necesita valer más que otro para tener valor. Nadie puede disfrutar si su disfrute implica sufrimiento evitable en otros. Nadie puede mirar sin ver. Nadie puede ver sin actuar. Nadie puede actuar sin pensar. Un mundo donde la coherencia no es una elección moral, sino la única forma posible de sostenerse sin fragmentarse. Frase final. Si el humano se viera hasta el final, no cambiaría el mundo por bondad, lo cambiaría por estructura, porque ya no podría seguir siendo lo que era sin romperse. La especie que eligió no pensar, Bergfar. El humano se considera a sí mismo una especie brillante. Construye satélites, edifica ciudades, diseña inteligencia artificial, pero no ha logrado garantizar alimento, techo y dignidad para todos los miembros de su propia especie. Esa es la verdadera medida de su evolución, y frente a esa medida el resultado es inaceptable. La razón profunda no es falta de capacidad, tampoco es ignorancia ni maldad, es una elección estructural. Para poder seguir adelante sin colapsar emocionalmente, la mayoría aprendió a no pensar demasiado, porque pensar hasta el fondo activa una cadena irreversible. Pensar, ver, entender, hacerse cargo, actuar, sufrir. Y como no quiere sufrir ni cambiar, elige no pensar. Por eso se distrae, se profesionaliza, se relativiza, se espiritualiza. Todo eso funciona como una barrera invisible que protege la zona de confort. Ejemplos reales. Una red social invierte millones en mecanismos de bienestar digital, pero su modelo de negocio depende de maximizar la atención y el conflicto. Miles de usuarios denuncian problemas de salud mental, polarización y violencia simbólica, pero la mayoría sigue conectada a diario, convencida de que el problema es el otro. Una cadena de supermercados lanza campañas de consumo responsable, pero sus márgenes dependen de ofertas impulsivas y productos ultraprocesados. El consumidor promedio lo sabe, pero agradece el descuento y compra igual. Un gobierno promueve derechos humanos en foros internacionales mientras restringe derechos en su propio país. La mayoría de sus votantes lo sabe, pero lo justifica por el bien mayor. La humanidad no vive en contradicción porque no pueda ver. Vive así porque evita mirar. No necesita ser reprimida, no necesita ser censurada, solo necesita evitar el espejo. Y eso es lo que hace todos los días. La humanidad no es cruel porque no pueda sentir, es cruel porque no quiere pensar. Esa es su elección, esa es su herencia, y si no cambia, también será su caída. ¿Cómo vivir sin deshumanizarse? Ver duele, pensar duele, entender duele más. Porque cuando se ve con claridad ya no hay vuelta atrás. Ya no se puede disfrutar sin notar el impacto. Ya no se puede ignorar sin saber que se ignora. Ya no se puede justificar sin saber que se está mintiendo. Y vivir así, con conciencia lúcida, puede volverse insoportable si no hay una estructura interna más firme que el dolor. Entonces, ¿qué se puede hacer? No para cambiar el mundo, no para evangelizar a otros, sino para no apagarse por dentro mientras el mundo sigue dormido. Sostener la coherencia aunque nadie la vea. No se trata de ser perfecto, se trata de no traicionarse. Si algo te parece injusto, no lo hagas, aunque todos lo hagan. Aunque no cambie nada afuera, cambia algo adentro. Tu capacidad de seguir siendo humano. 2. Cuidar sin inventar excusas. Vas a participar del sistema, vas a usar cosas que tienen impacto. No puedes resolverlo todo, pero eso no te obliga a justificarlo. Reconocer los límites sin romantizarlos mantiene abierta la puerta al cambio real. 3. Cuidar el silencio que te mantiene lúcido. No todo se dice, no todo se comparte. A veces el acto más humano es no sumarse a la corriente, no reírse de lo que deshumaniza, no normalizar lo que daña, no callar por miedo, pero tampoco hablar por inercia. El silencio puede ser resistencia si sabes por qué estás callado. 4. Sostener la mirada aunque duela. Cuando veas algo injusto, no mires para otro lado. No salgas a salvar al mundo si no podés.
pero no anestesies, no te acostumbres, porque cuando te acostumbras te volvés parte de eso que un día prometiste no sostener. 5. Cuidar la ternura sin que sea consuelo. La ternura no es debilidad, es contención. Es estructura interna que no se endurece aunque duela. No va a salvar al mundo, pero puede evitar que se arruine lo que queda sano adentro tuyo. Y entonces, nada te garantiza que sirva, nadie te va a premiar. Probablemente nadie lo note, pero esa no es la razón por la que se hace. Se hace porque, aunque el mundo esté herido, vos no querés herirte con él. Y esa decisión invisible, silenciosa, personal es lo más humano que queda.